¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Para las madres de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidios, la noche del 15 de septiembre fue distinta. Las colectivas y grupos que acudieron a la ocupa de un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México cantaron sin miedo la poderosa canción de Vivir Quintana en una ceremonia de antigrita para protestar y exigir un alto a la violencia feminicida en el país. Pero las colectivas ya se dividieron. ¿Qué sigue para este movimiento? ¿Podrán hacer que sus demandas se cumplan? Y la pelea por la dirigencia de Morena tendrá que esperar. El Tribunal Electoral ordenó al partido de López Obrador que modifique su convocatoria para garantizar la paridad de género. ¿Quién gana y quién pierde con esta decisión? ¿Se pondrán de acuerdo en Morena sin dividirse? La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, entregó ya su segundo informe de gobierno al Congreso local y dirigió un mensaje en el que destacó temas como austeridad, programas de género y la atención a la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo evalúan los panelistas a Sheinbaum esta noche? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. El lunes pasado, colectivas feministas acudieron al edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, tomado por víctimas y activistas para dar la antigrita. Quizás viste las imágenes de decenas de mujeres bailando y cantando la canción Sin Miedo, que se ha convertido en un himno de la lucha contra la violencia de género. Esta antigrita motivó que colectivos de otras ciudades del país convocaran a realizar su propia ceremonia, pero también desató la división entre los grupos que participan en la toma, que ya cumple 13 días en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Veamos el contexto. Mientras se daba a conocer que las colectivas que tomaron la sede de la CNDH en la Ciudad de México se dividieron tras la realización de la antigrita este lunes, en diversas ciudades del país se replicó esta protesta. En Tijuana, Chihuahua, Mexicali, Oaxaca, Cancún, Chetumal, Veracruz y Guadalajara hubo protestas por las víctimas de feminicidio, la violencia sexual y la desaparición de personas en apoyo a las familias que tomaron el edificio de la CNDH en la capital del país. En Guadalajara, las participantes cubrieron estatuas con los nombres y fotografías de las víctimas y realizaron algunas pintas, mientras que en la Ciudad de México el grupo Bloque Negro se deslindó de Yesenia Zamudio, del colectivo Ni Una Menos, que previo a la antigrita de lunes dijo que las madres eran la primera línea de la protesta. Bloque Negro aclaró que no son parte del colectivo Ni Una Menos, que las apoyó legalmente en la toma de las instalaciones de la CNDH para redactar el pliego petitorio. Tras la toma iniciada el 4 de septiembre, el edificio fue renombrado como Ocupa Casa de Refugio Ni Una Menos México. Ambos grupos invitaron a las mujeres víctimas de violencia a acudir al edificio. Punto y Contrapunto. Primer tema para discutir esta noche y hoy nos acompaña, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Genaro. ¿Qué tal? Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás, Steph? Muy bien. Buenas tardes. ¿Perdón? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y Alejandro Encinas, politólogo simpatizante de la 4T, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues a ver, empezamos con este tema. ¿Cómo viste, Estefanía, lo que ha ocurrido ahora, esa división que hay adentro entre las propias colectivas de feministas? Hubo incluso por ahí varios ataques en redes sociales a Yesenia Zamudio. Hubo también por ahí algunos videos también del pleito interno que tienen adentro las colectivas. ¿Esto las debilita, las fortalece? ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? ¿Se van a atender sus demandas? ¿Qué ves? A ver, yo creo que el feminismo es un movimiento de autogestión y como todos los movimientos de autogestión tiene sus conflictos internos y es cierto que hoy hay un gran tema entre las organizaciones de víctimas encabezadas por familiares de víctimas específicamente, como el tema de Yesenia Zamudio, y con otros grupos específicos de mujeres que se han ido consolidando en colectivas que se han dedicado al acompañamiento de víctimas y de familiares y que normalmente también tiene que ver con una brecha generacional. Eso es lo que yo he platicado con algunas compañeras. Y creo que la antigrita fue el momento en el que terminó, o sea, en el que se culminó, digamos, estas diferencias de puntos de vista, porque hay dos cosas muy importantes y tú y yo lo platicábamos. Una es por dónde quieres gestionar este tipo de conflictos que se están dando en este momento.
y por dónde queremos transitar hacia la justicia para las mujeres, para que la justicia tenga perspectiva de género, para que las mujeres tengan acceso a la justicia. Y hay otro grupo que simplemente no cree en que la justicia sea para las mujeres y que no hay que perseguir nada que tenga que ver con instituciones y que hay que hacerlo todo por fuera. Y creo que esas dos visiones son complicadas porque el movimiento feminista es un movimiento de víctimas. Entonces todavía hay cosas que resolver. Y todavía hay heridas que están muy abiertas, pero también hay casos que están abiertos y hay personas que no han terminado, que no sienten que han tenido justicia en sus demandas. Y creo que ese es un gran problema. Es complejo hablar al respecto desde, digamos, con un punto de vista totalitario o general o generalizar. Lo que creo es que hay que observar con tranquilidad lo que va a pasar. Como todos los movimientos, estas son las cosas que pasan, han pasado en muchos otros movimientos y este no va a ser la excepción, y creo que como se ha dado y de pronto ya terminó de ser un movimiento tan grande, sí creo que va a ser complicado. Lo que yo veo es que hay una falta de diálogo institucional de parte de las instituciones responsables en este momento, como en el tema de la Casa Ocupa. Yo creo que una oficina no te da el puesto. Creo que de todas maneras tuvo que haber habido un diálogo. Hay compañeras que se rehúsan al diálogo porque creen que no es necesario, pero hay otras que sí quieren. Y creo que hay que tomar en cuenta esas dos partes. Va a ser complicado, va a tardar un tiempo, pero es con lo que quisiera terminar es que se está replicando en todos los estados. Y se vio con la antigrita, ¿no? Así es. ¿Cómo lo viste tú, Ana? La antigrita, la ceremonia, por cierto, fue muy emotiva. Y en efecto, le recordaban al presidente con las letras de la cantautora de Vivir Quintana que el presidente no olvide sus promesas y no olvide los nombres de las fallecidas. ¿Cómo lo ves? Creo que es algo que simbra, yo lo vi como algo muy simbólico. Puede que yo y muchas otras personas no compartamos las formas de manifestación, pero sin embargo compartimos el dolor de todas aquellas que han sido víctimas de violencia, porque todas hemos sido víctimas de violencia en alguno u otro grado. Cuando observamos a madres de familia que están diciendo es que el violador de mi hija sigue libre, es que no se hizo la investigación, es que ni siquiera la han buscado, es que invertí todos mis recursos en buscar a mi prima, a mi hermana, o sea, es algo en lo que indiscutiblemente pues no puedes entender qué esté pasando y está pasando. Entonces esto de la antigrita se me hizo muy simbólico. Quiero remarcar que pues la manera en la que han tratado a las mujeres, por ejemplo en el EDOMEX, de sacarlas con violencia, cuando el EDOMEX es la entidad federativa con más casos de feminicidios, tan solo en este año lleva 566 casos registrados, y eso lo señalo, registrados, porque no sabemos todos los que no se registran, pues creo que nos tiene que realmente hacer parar a todos. O sea, yo ahorita bien podría decir que obviamente, porque es evidente que ni el presidente ni muchos gobernadores, las personas que nos están gobernando no están asumiendo esta causa como propia, no están ofreciendo soluciones más allá de medio asustarse con las manifestaciones violentas o no que observan, pero no lo saben contener porque ni siquiera los veo como genuinamente aceptando su responsabilidad. ¿Cómo vamos a entonces escuchar a las mujeres que se manifestaron en 5 entidades federativas y que dieron la antigrita entre el 14 y el 16, cuando los gobiernos no están asumiendo esto como un problema que está pasando hoy y que están dejando de solucionar hoy? Cuando escucho a muchas analistas hablar de esto de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres, a veces pareciera justamente que lo entienden o lo enmarcan como un fenómeno aparte y no como una consecuencia más de este antigobierno al que nos está conduciendo López Obrador. Y señalo no solo López Obrador, sino también muchos gobernadores y las entidades municipales que no hay que dejar de lado, que por lo menos en junio del 2020 el secretariado ejecutivo señaló que ya van 6.049 víctimas, en donde se incluye feminicidio, homicidio culposo, desapariciones, y pues no tenemos una salida. Entonces creo que es algo frustrante. Esto de la antigrita nos representa a todas y todos, compartamos, lo digo o no, las formas, pero el dolor de esas mujeres tiene que ser el dolor de la nación. Entonces también hubiera sido muy pertinente que el presidente, por ejemplo, lo mencionara en el grito. No solo no mencionó a los doctores que han dado la vida por el COVID, sino tampoco a todas las víctimas del feminicidio y de los feminicidios que él tanto niega que existen. Este es en efecto uno de los problemas y una de las demandas que tienen las mujeres en su pliego petitorio, Alejandro, que el presidente reconozca o que se reconozca a través del gobierno la urgencia o la necesidad de atender los feminicidios. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que hay reconocimiento y sobre todo hay voluntad de resolver las cosas. El problema es complicadísimo
y de unas dimensiones realmente pues dramáticas. Y creo que las instituciones en definitiva han quedado a deber en esta agenda y que el dolor de las madres pues no hay, yo creo que es lo que tenemos que tener siempre en mente, tratar de hacer el esfuerzo de comprender su situación, intentar ponernos en los zapatos de las otras y tratar de entender desde ahí cuál es su situación y cuál es la ruta para la solución. Y yo creo que lo que se ha hecho bien es el diálogo. Yo creo que la vía para resolver este tema comienza por el diálogo, por intercambiar palabras, por generar compromisos, por tener una agenda de trabajo en conjunto. Yo creo que de las cosas que fueron muy disruptivas, pues es la resignificación de una fiesta que celebra a la patria, a los padres fundadores de la patria, y en este sentido ellas apelaban a la idea de la matria y a una resignificación de los héroes nacionales. Eso creo que fue bastante poderoso, que comunicó de manera muy fuerte esta lucha, pero en definitiva creo que tampoco tendríamos que sorprendernos de que haya fisuras y escisiones en los movimientos, en un movimiento tan amplio y tan plural. También al interior de la Cuarta Transformación hay feminismo, hay muchísimas compañeras mujeres como Estefanía, como nuestra jefa de gobierno, como muchas en el gabinete, pues que profesan otro tipo de feminismo, y creo que también no podemos descalificar estas otras expresiones de feminismo que se dan dentro del gobierno, pero sí apelar a que haya acercamiento, diálogo e interlocución. Creo que ese es momento de interlocución, y por parte de nosotros hombres, pues de tratar de entender, de escuchar, de entender, de estudiar, analizar estos casos y tratar de tener empatía, porque repito, el dolor de una madre que pierde a su hija o que la violan a su hija, pues es indescriptible, no hay palabras para compararlo. Estoy de acuerdo. Tengo la mano levantada, Ana, pero antes nos falta escuchar todavía a Martín. Martín, ¿cómo ves tú este tema? Y bueno, nadie ha mencionado el hecho de que Rosario Piedra Ibarra aceptó el pliego petitorio, dijo que iban a darle atención a este tema, pero creo que ella no ha podido ganarse en la calle o ganarse con las víctimas esa legitimidad que no ganó en el Senado, y estoy citando por ahí a Estefanía Veloz. Pero lo bueno es que ya sabemos cuál es el postre favorito de Rosario Piedra Ibarra, ya lo sabemos, ¿no? Porque ella misma en el Senado, cuando compareció hace unos días, en medio de todo esto, ella dijo que pues, ella tenía chongos almoranos y tenía otro tipo de cosas ahí, que fue, en serio fue delirante esa comparecencia en medio de este problema enorme. Y eso yo creo que sí se debe a lo que precisamente señalas tú, la falta de legitimidad que se perdió en el Senado. Y aparte también la obstinación por poner a una persona que no es competente para ejecutar un puesto de esa envergadura, pues estamos viendo los resultados. No es cierto que es 90% honestidad y 10% capacidad. Esto se debió gestionar. Lo que decía Estefanía es cierto, la respuesta institucional está fallando muchísimo. Y a la primera que le estalló esto fue a ella. Ella debería haber podido lidiar con esto. Se supone que por eso la pusieron, porque viene de movimientos sociales, porque viene de este grupo de víctimas, pero pues no, se necesitan algo más cosas. En lo que no estoy de acuerdo con Ana, y eso ya es una disputa añeja, es que no todas las formas, o sea, yo sí estoy a favor de que todas las formas de protesta son más que legítimas, ¿no? Y eso, tratar de descalificar a priori una protesta por la forma en cómo se da, es no entender lo que hay debajo de la protesta. Los actos individuales en la protesta pueden ser reprochables jurídicamente, pero la protesta en sí tiene primacía frente a cualquier otro derecho simple y llanamente, porque está relacionado con el derecho de libertad de expresión, sin el cual no hay democracia, ¿no? Entonces, lo que vemos es que cada quien se está pasando la bolita sin saber cómo gestionar un problema muy complejo. Ya hoy vimos que pues, la secretaria de Gobernación ya la recibió, y como dice Alejandro, es un problema complicadísimo, sí, pero es un problema que debido a COVID pusimos en pausa. A mí me gusta, qué bueno, que ahorita ya está volviendo a resurgir, y sí hay mucho trabajo que hacer. Hay quienes no quieren respuesta en diálogo institucional, hay quienes sí, pero lo cierto es que se siguen matando mujeres en este país. Sin duda. Tenía la mano levantada tanto de Ana como de Estefanía. Ana, primero, por favor. Muchas gracias. Ni siquiera le voy a responder a Martín porque no nos vamos a entrampar justamente en esa discusión añeja que señala.
Aquí, por ejemplo, Alejandro dice que lo que importa es que haya diálogo y la comunicación, por supuesto, eso es primordial, pero si no están viendo las manifestaciones de las mujeres que tanto están hablando, no, los que no están entendiendo nada son ustedes, porque ellas no quieren más diálogo, ellas quieren resultados, ellos quieren cambios legales. Lo que ustedes ahorita como mayoría, la mayoría de los congresos del país, lo que tendrían que estar haciendo es cambios en la legislatura, cambios en la fiscalía, que los violadores lleguen a la cárcel. Yo sigo sin escuchar de ningún partido político que asuma la violación como uno de los mayores problemas nacionales, porque como son temas tabús, nadie quiere hablar de que a las mexicanas nos están violando y por eso, o sea, a la mayoría de las mujeres que encuentran muertas tienen rastros de violencia sexual. ¿Qué está pasando? ¿La sociedad mexicana entonces está enferma? ¿O por qué no asumimos la violación como un tema a solucionar hoy? No mañana con más diálogo, con más pliegos petitorios, con más que las mujeres de la 4T se levanten el cuello. A ver, no, ustedes tienen el poder ahorita, podrían hacer cambios legales mañana mismo. Entiendo los tiempos, es decir, en los congresos, pero a ver, de que los cambios se requieren en la legislación y en el manejo de las tecnologías, en los MPs, eso es inaudito. Y eso ahorita ustedes tienen la posibilidad que lo hagan. Déjame escuchar a Veloz y después a Alejandro, que quería rebatirte algo. Tú te acordarás que cuando hicieron la ley de las mujeres, del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se habló precisamente de la violación, y desde los tiempos de Marcela Lagarde se ha hablado en la izquierda de la violación, porque uno de los casos más, de los rasgos importantes de la violación es el hacinamiento. Entonces, cuando llega el PAN con su postura de construir casas chiquitas, fueron las feministas del ala de la izquierda, que hoy también están en Morena, y en la izquierda, a decir, oigan, es que no están tomando en cuenta estos factores. Entonces sí se ha hablado de la violación y creo que hace falta un poco quizá darle una lectura al respecto. Hay muchas sanciones y yo coincido con Alejandro en ese sentido. Lo más curioso es que este ha sido y es el gobierno que tiene más vínculos con la sociedad civil y más vínculos con las organizaciones, y entonces ahí es donde yo creo que tendría que haber un diálogo más estrecho, porque no es cierto que las leyes se hablan, las que se hacen nada más. Justo tiene que haber diálogo para que las leyes se hagan con la perspectiva y con el punto de vista de las organizaciones, porque si no, no sirven, porque esas son las leyes que tenemos ahorita. Como no se consultaron, como no se hicieron con las compañeras, no sirven para nada, y tenemos leyes y leyes y leyes y punitivismo, y no sirve de nada. Yo sí creo que hoy es un buen momento para parar, para plantearnos la estrategia que está haciendo el gobierno ahorita, por lo menos del lado de la CNDH, y volver a empezar a tejer confianza con las organizaciones, porque es cierto que los tiempos cambian y las organizaciones también, y es cierto que estamos viviendo un momento de desesperanza por parte de las mujeres, que no solo son las mujeres, creo que también quiero terminar con esto, no solo son las mujeres víctimas, de las mujeres violadas, ni las mujeres que sufrieron violencia, todas hemos sufrido violencia, sino todas las mujeres que sienten que a ellas les puede pasar lo mismo. Somos todas, no solamente son víctimas. Y creo que eso es lo más importante, y creo que es lo que hay que tomar en cuenta. Tengo nada más rapidísimo, unos segundos para Alejandro, que quería decir algo también. No, que el diálogo no es un fin en sí mismo, sino un medio para una construcción de una agenda en donde las colectivas, las familiares de víctimas sean copartícipes en esta construcción de una solución. Y en una agenda legislativa que está pendiente en este país, como por ejemplo la máxima expresión legal de violencia en contra de las mujeres, que es la despenalización del aborto. El aborto... La prohibición del aborto es la máxima expresión de la ilegalidad. Entonces, si va en serio el apoyo del PAN, que apoyen esa agenda. Bien. No estamos hablando de un feminismo de ocasión, de un oportunismo politiquero. Bueno, hacemos una pausa, vamos a regresar con otro tema. La elección interna del partido Morena fue nuevamente suspendida, ahora porque la convocatoria deberá modificarse para asegurar la designación paritaria en Presidencia y Secretaría General. Y es que en la convocatoria aprobada por el INE no se contempla el principio de paridad, y entre las candidaturas aprobadas para la presidencia de este partido, por ejemplo, solamente 2 de 35 corresponden a una mujer. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.